La estación Hilaris era el cementerio oxidado de la galaxia. Las botas de Derek resonaban contra el suelo metálico corroído al caminar, y cada paso resonaba como una advertencia hueca en el silencio decadente. Las luces del techo parpadeaban con pulsos apagados, proyectando sombras largas y cambiantes por el pasillo. Cables colgaban como enredaderas de los paneles abiertos del techo, goteando aceite sobre los pasillos manchados. El aire olía a sudor, humo rancio y ozono moribundo, un cóctel que se filtraba en la ropa y los huesos si te quedabas demasiado tiempo. Odiaba este lugar, pero necesitaba una bobina estabilizadora. El Ren, su maltrecha nave de carga, no sobreviviría a otro salto hiperespacial sin ella. Apenas había llegado al muelle, con los sistemas fallando y la integridad del casco en su último aliento. Así que aquí estaba, navegando por las entrañas de Hilaris, intercambiando dignidad por piezas con traficantes clandestinos y contrabandistas de pacotilla que venderían tus pulmones si parpadeabas mal. Siguió a un chatarrero llamado Tobin a través de una serie de estrechos y tortuosos túneles que descendían bajo las cubiertas principales. Derek había hecho negocios con Tobin una vez antes, años atrás. Sombrío, pero confiable si mantenías la mano en tu chip de crédito. Aquí abajo, murmuró Tobin, guiándolo por un pasillo de mantenimiento medio derrumbado que olía a cobre mojado. Derek frunció el ceño. Pensé que guardabas tus existencias arriba. Tobin no respondió. El aire se volvía más frío a medida que avanzaban. El ruido de la estación se desvaneció hasta que el silencio presionó los oídos de Derek. Algo andaba mal. Instintos, agudos y cableados por años de supervivencia en un remanso, se crisparon en sus entrañas. Entonces, como deslizándose detrás de una cortina, el mundo cambió. Emergieron a una cámara tenuemente iluminada excavada en una vieja bodega de carga, transformada con lonas y focos. Una plataforma había sido soldada con viejos andamios y piezas desechadas de barcos. A su alrededor, media docena de compradores se encontraban de pie, humanoides, alienígenas o algo intermedio, todos vestidos con sedas, cuero sintético y armaduras que brillaban bajo la tenue luz. En el centro de la plataforma, encerrada en una celda vertical de cristal, estaba ella. Derek se congeló. No se movía. Estaba de pie con las manos cruzadas delante de ella, con una postura grácil pero quieta. Demasiado quieta. Su piel era de un azul suave y brillante, casi metálico bajo la luz. Y su cabello, largos y sedosos mechones de un verde intenso, caían en cascada por su espalda como enredaderas vivas. Sus ojos, luminosos y plateados, no miraban a nada en particular. Pero había algo en ellos. No miedo. No desafío. Silencio. Un silencio que gritaba. Cuando la miró, no vio a una mujer. Vio un recuerdo. El rostro de su hermana, golpeado y exhausto, atado a la enfermería de un esclavista hacía mucho tiempo, antes de que pudiera salvarla. Antes de que tuviera la oportunidad. Ese recuerdo lo había moldeado, lo había endurecido, lo había atormentado. Y ahora allí estaba ella, no su hermana, ni siquiera humana. Pero algo en ella, la forma en que se erguía como una estatua hecha de dolor, le quitó el aire de los pulmones. Lote 9, anunció una voz desde las sombras. El subastador, un alienígena con piel de lagarto y acento untuoso. Clase modelo, Tari, sin aumentos, antiguo linaje noble, un solo dueño anterior, capacitado en etiqueta, idiomas, reparación técnica y servicio personal completo. Certificado como dócil. Los puños de Derek se apretaron al oír la palabra dócil. Comenzó la puja. Un comerciante alto con extremidades mecánicas y rostro semimetálico hizo la primera oferta. Otra figura encapuchada contraatacó con una cifra mayor, con la voz distorsionada por un modulador. Derek no podía moverse, no podía respirar. Su mente le gritaba que se fuera. No tenía nada que hacer allí, ni créditos, ni refuerzos. Y, sin embargo, dio un paso adelante. Las palabras salieron antes de que las comprendiera del todo.
Igualaré la última puja. Las cabezas se giraron. Algunos rieron entre dientes. ¿Tú? Preguntó el subastador, casi divertido. ¿Qué ofreces? Derek dejó caer su cartera al suelo y sacó todo. Herramientas que había guardado desde sus días de aprendiz. Repuestos, su última batería de fusión, un cuchillo que llevaba consigo desde niño. Y por último, vacilante, se quitó el viejo collar de metal del cuello. Estaba doblado y deslustrado, solo un trozo de alambre y una cuenta, pero había sido de su hermana. Lo dejó con cuidado sobre la pila. No era solo un pago. Era una promesa, una despedida, un ajuste de cuentas final con un fantasma que nunca lo dejaba descansar. «Esto es todo lo que tengo», dijo en voz baja. «Tómalo o no». Pero ella no va a ellos. La sala se quedó en silencio. El subastador miró la pila, luego a Derek. Pasó un largo momento. «Vendido», dijo. Derek no exhaló hasta que ella salió de la cámara de cristal. Ella no se inmutó, no dudó. Simplemente avanzó con pasos silenciosos y se detuvo a su lado. Sin collar, sin cadenas. Era libre, al menos según los términos de la subasta. Pero cuando la miró, supo que la libertad no consistía solo en irse. No era libre. Todavía no. Caminaron de vuelta a la nave en silencio. Derek abrió el camino, mirando por encima del hombro de vez en cuando. Ella lo siguió sin preguntar, con la mirada escudriñando cada pasillo, a cada transeúnte, tranquila, controlada. Como si siempre estuviera esperando que algo saliera mal. Dentro del REN, la guió a la bodega principal. No era gran cosa, solo un espacio desordenado de paneles desparejados, cables expuestos y una pequeña mesa atornillada al suelo. «No eres una prisionera», dijo. De repente, sin saber cómo explicarse. «No quiero nada de ti. Eres libre. Puedes irte cuando quieras». Ella lo miró entonces. Realmente lo miró. Y por primera vez, había emoción tras esos ojos plateados. «Libre», repitió, con la voz suave como el viento en un cañón. ¿A dónde iría? No tenía respuesta. «Puedo ofrecer una litera», dijo finalmente. «No mucho, pero es seguro, o más seguro que Alaris de todos modos. No tienes que quedarte». Hubo un largo silencio. Entonces sus labios se separaron. «Me llamo Sira». Se quedó paralizado. La forma en que lo dijo, no fue solo un nombre. Fue una recuperación. Como si lo estuviera diciendo por primera vez en años. Como si el nombre casi hubiera sido olvidado. Se giró para mirarla de frente. «Derek». La palabra flotó entre ellos como un puente frágil. Ella asintió una vez. Solo una vez. Luego caminó hacia el pasillo oscuro sin decir nada más. Desapareciendo en el corazón de su nave destrozada. Se quedó allí un rato, mirando fijamente el espacio vacío donde ella había estado. El silencio lo envolvió de nuevo. Pero esta vez, no se sintió tan vacío. No tenía ningún plan. No tenía dinero. No tenía idea de qué vendría después. Pero en algún lugar entre su mirada firme y esa voz suave y dolorida, algo había cambiado. No solo había rescatado a alguien. Había abierto una puerta que ninguno de los dos podía cerrar. Y eso, por frágil que fuera, era un comienzo. No del tipo ruidoso con bocinas estridentes y fuegos artificiales. Del tipo silencioso. Del tipo que perdura. Derek nunca se había llevado bien con el silencio. Pero esta noche, el silencio dentro del REN se sentía diferente. No del tipo que se cuela en una nave solitaria cuando los motores se apagan y no queda nada más que aire reciclado y pensamientos cansados. Este era un silencio que observaba. Colgaba en los pasillos como si estuviera esperando a ver qué sucedería después. Sira no había dicho una palabra desde que le dijo su nombre. Había elegido uno de los dormitorios más pequeños. En realidad, solo un armario de mantenimiento reformado con una camilla. Y cerró la puerta tras ella. No con llave. No de golpe. Solo silenciosamente.
Y eso, de alguna manera, pesó más en Derek que cualquier grito. Se sentó en el asiento del piloto, los ojos puestos en las estrellas fuera de la ventana. La estación de Alara se encogió tras ellos. Solo una luz distante y parpadeante engullida por la oscuridad. Ni siquiera recordaba el despegue. Sus manos se habían movido solas. Memoria muscular nacida de 100 escapes desesperados. Pero esto no era como los demás. Esta vez, alguien estaba con él. Se inclinó hacia adelante y dejó caer la cabeza entre las manos. Los dedos se hundieron en su cuero cabelludo. ¿Qué demonios acababa de hacer? Esa mujer, Sira, no era solo una refugiada. Había sido propiedad. Etiquetada. Vendida. Y ahora estaba en su nave sin ningún lugar a donde ir y sin nada que la atara a él excepto la elección que había hecho en un momento de impulso y culpa. Número, no culpa. Reconocimiento. Se había visto a sí mismo en su silencio. O tal vez más que eso. Había visto lo que lo atormentaba. Su hermana. Atada a una camilla en el suelo de un barco minero años atrás. Apenas respirando. Ojos vacíos. No había llegado a tiempo. No había podido detenerlos. Pero esta vez llegó a tiempo. Apenas. Y eso contaba para algo. Su estómago rugió. Bajo. Y agudo. No había comido en todo el día. Se levantó. Se estiró. Y se dirigió a la cocina. Un rincón estrecho del barco equipado con dispensadores de comida oxidados y una pequeña mesa atornillada a la pared. Dejó caer un paquete de raciones en el calentador. Zumbó débilmente al encenderse. El zumbido llenó la habitación. Ligeramente reconfortante. No esperaba que ella apareciera. Pero entonces oyó pasos suaves. Ella entró en la puerta. Descalza. El pelo ligeramente húmedo. Como si se hubiera enjuagado con el sistema de agua reciclada. Su piel brillaba suavemente bajo la tenue luz. Y su pelo verde. Ahora estaba cuidadosamente recogido. Parecía hilos de algas meciéndose en agua quieta. Sus ojos plateados se encontraron con los de él. No sospechoso. No asustado. Solo. Curioso. Hambriento. Preguntó. Sorprendido por lo casual que salió su voz. Ella dudó. Luego asintió una vez. Sacó otro paquete. Lo dejó caer en el calentador. No es genial. Añadió. Pero no te matará. He comido peores. Respondió ella en voz baja. Su voz era más firme ahora. Menos hueca que antes. Pero todavía tenía peso. Cada palabra suya se sentía intencional. Como si midiera su valor antes de soltarla. Se sentó frente a él en la mesa. Postura tranquila pero cautelosa. Gracias. Le entregó la compresa caliente y la observó mientras la abría y le daba un mordisco sin dudarlo. No hizo una mueca, no se quejó, simplemente comió. Derek golpeó la mesa suavemente con los dedos. No tienes que quedarte, dijo después de un rato. Probablemente no me creas, pero es verdad. Lo sé. Entonces, ¿por qué no te has ido? Sierra levantó la vista, estudiándolo. Porque el espacio está lleno de gente que quiere poseerme. Dijo. Eres el primero que no pidió nada. No te rescaté, murmuró. Simplemente no podía dejarte allí. Eso es un rescate, dijo simplemente. Parpadeó. Era el tipo de respuesta que te golpeaba días después, cuando menos te lo esperabas. Terminaron la comida en silencio, pero ya no se sentía tan pesada. Más como un respiro. Una pausa en una conversación que aún no había comenzado. Derek se levantó y arrojó su envoltorio al compactador. Si necesitas algo, avísame, dijo, luego dudó. Estaré en la cabina si quieres. No sé, compañía o silencio. Ella le dedicó un pequeño asentimiento. Se giró para irse, pero su voz lo detuvo. Perdiste a alguien. Miró hacia atrás. Lo llevas en los ojos, dijo ella, sin crueldad. Es como una sombra. No respondió de inmediato, solo la miró fijamente un largo momento, y luego asintió en silencio.
Mi hermana, dijo, hace años. Nadie vino por ella. Y ahora vienes por otros, murmuró ella. Eso dolió, porque era cierto. ¿Eso me convierte en tonto?, preguntó. No, dijo ella. Te hace peligroso para la gente que cree que la amabilidad es debilidad. Eso no se lo esperaba. No sabía cómo responder, así que no lo intentó. Simplemente asintió de nuevo y se alejó, de vuelta a la cabina, de vuelta a las estrellas. Pero algo había cambiado, no mucho. Solo una grieta en la pared que los separaba. Lo justo para que pasara una brisa. Más tarde esa noche, revisó los sensores internos de la nave. Ella no había salido de sus aposentos. Pero notó que algunas cosas habían cambiado. El sistema de refrigeración, que necesitaba un parche, había dejado de gotear. La consola de navegación, que fallaba cada vez que entraba en su blues, ahora arrancaba limpia. No los había arreglado. Ella sí. No había preguntado. No había dicho una palabra. Simplemente lo hizo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Sira no solo estaba sobreviviendo. Estaba eligiendo. En silencio. Pensativa. Había elegido quedarse. Por ahora. Y de alguna manera, en una galaxia que parecía decidida a masticar a gente como ellos y escupirlos, eso se sintió como el milagro más raro. Se recostó en el asiento del piloto, con la vista fija en las estrellas que se extendían infinitamente por delante. El REN seguía siendo un desastre. Los sistemas parpadeaban, las placas del casco vibraban y el núcleo de fusión necesitaba una recalibración hacía unos 3 meses. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo en la oscuridad. No sabía a dónde iban, pero dondequiera que fuera, irían juntos. Gemía cuando las bobinas de gravedad parpadeaban. Gruñía cuando los filtros de aire se reciclaban. Y cada vez que Derek caminaba solo por los pasillos, susurraba como si algo estuviera vivo dentro de los mamparos. Algo cansado, pero que seguía luchando. Esa era la parte que más le gustaba de su nave. No funcionaba con suavidad. Ni siquiera funcionaba bien. Pero nunca se rendía. Ahora estaba de pie en la estrecha bahía de mantenimiento bajo el núcleo del motor de popa. Con las mangas arremangadas. Los brazos manchados de grasa. Llevaba 2 horas intentando recalibrar un relé de propulsor defectuoso. Pero la maldita cosa se negaba a comportarse. Sparks ya había reclamado 2 de sus destornilladores y se había quemado el borde del guante derecho. Sobre él, un leve ruido metálico resonó por la nave. Pasos. Ligeros. Descalzos. Solo una persona se movía así en esta nave. Sera. No se giró cuando ella entró en la bahía. No habló. Simplemente mantuvo la cabeza bajo el panel, fingiendo que el relé finalmente podría escuchar si se concentraba lo suficiente. Estás usando la llave de calibración equivocada, dijo ella después de un momento, su voz suave y neutral como siempre. Suspiró, inclinándose hacia atrás para que su cabeza golpeara el panel detrás de él. Sí, bueno, a este viejo relé no le importa la lógica. La oyó arrodillarse detrás de él. Las herramientas se movieron en su estuche. ¿Puedo? Derek se deslizó a un lado sin decir palabra. Ella se movió suavemente, manos seguras y confiadas. No hizo preguntas. Simplemente trabajó. En unos momentos, el relé zumbó suavemente. La energía fluía a través de él en una línea limpia y uniforme. Sin chispas. Sin silbidos. Solo equilibrio. La miró fijamente un momento, no solo impresionado, sino silenciosamente atónito. Usaste un alineador de frecuencia inversa, dijo. Eso no es estándar en estos sistemas. Lo es si el sistema tiene 30 años de antigüedad, respondió ella sin levantar la vista. Él sonrió levemente. Recuérdame que no te rete a una reparación. Perderías, dijo simplemente, pero su tono era más suave que sus palabras. Permanecieron en silencio un momento, uno junto al otro, bajo la tenue luz de las luces de mantenimiento.
El cabello verde de Sara estaba recogido en una trenza suelta que le caía por la espalda, con algunos mechones que se escapaban rozándole los hombros. Su piel brillaba ligeramente desde atrás. La luz del motor, un azul suave, casi metálico, que siempre parecía cambiar de temperatura según la habitación. Se giró hacia él de repente. ¿Por qué guardaste el collar? La pregunta lo golpeó como un rayo. No se había dado cuenta de que ella lo había notado. No lo había usado desde la subasta. Ahora estaba guardado en un compartimento junto a su litera, un trozo de alambre retorcido envuelto en hilo descolorido. Sus hermanas, lo último que diría antes de que le arrebataran su cuerpo. Derek abrió la boca, luego la volvió a cerrar. Se dejó caer en una caja cercana. Supongo que pensé, que si lo tenía, no se había ido, no del todo. Sira se sentó a su lado, sin tocarlo, pero cerca. Solía guardar una cinta. También era de mi hermana. ¿Tenías una hermana?, preguntó en voz baja. Ella asintió. Se llamaba Alari. Me trenzaba el pelo todas las mañanas antes de los estudios del templo. Siempre apretaba demasiado los bucles. Derek sonrió, viendo cómo su expresión cambiaba. No era tristeza, exactamente. Era más bien un recuerdo que no había tocado en mucho tiempo. ¿Qué le pasó?, preguntó. Sira no respondió de inmediato. Luego dijo, se negó a arrodillarse cuando llegó la nueva orden. La convirtieron en un ejemplo. Nunca la volví a ver después de ese día. Las palabras fueron sencillas, sin dramatismo ni adornos, pero cortaron con claridad, como un cuchillo clavado entre las costillas. Derek tragó saliva con dificultad. Lo siento. Ella no asintió ni apartó la mirada. Yo también. Un suave zumbido vibró por el suelo mientras la nave ajustaba el rumbo, con el piloto automático realineándose para evitar un campo de escombros a la deriva. El sonido se asentó entre ellos como un latido. Odié cómo me miraban después, dijo. No porque supieran lo que pasó, porque no lo sabían. Me miraban como si aún estuviera completo. Derek se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. ¿Crees que no lo estás? Creo, dudó. Creo que estoy aprendiendo lo que significa volver a ser algo. No una propiedad. No una carga. Solo una persona. Es difícil de explicar. No, dijo él. No lo es. Se quedaron allí sentados un rato, sin hablar, solo escuchando el suave gemido de la nave al desplazarse por el espacio. Finalmente, se levantó y se dirigió al estante de herramientas, volvió a colocar el alineador y se secó las manos con un trapo. «Vas a la estación Luco, ¿verdad?», preguntó. Él parpadeó. «¿Cómo?». Vi el rumbo trazado cuando revisaba los registros de comunicación, dijo sin disculparse. Estás intentando encontrar trabajo. Luco tiene un anillo de mecánico, dijo Derek. Conozco a alguien allí. Podría conseguirme un par de contratos si logro reparar su torre de comunicaciones. Paga en créditos y combustible limpio. Ella asintió lentamente. Es un salto largo. Tendremos que reconfigurar el núcleo de energía o nos arriesgamos a quemarnos. Él arqueó una ceja. Nosotros, se encogió de hombros. Me salvaste la vida. Solo intento mantenernos vivos a los dos. No espero que hagas nada. Lo sé. Por eso quiero hacerlo. Derek la observó atentamente, intentando leer lo que yacía bajo el comunicador. Había una tormenta en ella. Podía sentirla, pero ella la sostenía como una cuchilla de cristal. Hermosa, frágil y letal si se la presionaba demasiado. ¿Confías en mí?, preguntó. Sira se volvió hacia él. No, dijo con sinceridad. Pero no te temo. Eso lo despertó profundamente. No era amor. Todavía no. Pero era algo. Confianza en forma de semilla. O esperanza, tal vez, en sus primeras etapas de floración. Se quedó en la puerta. Hay mucha distancia entre las personas aquí.
Puedes vivir toda tu vida sin dejar que nadie se acerque. Sí, dijo él. Lo he intentado. Ella ladeó la cabeza, sus ojos plateados buscándolo. No estás tan solo como crees. Luego se fue. Sus pasos desnudos se perdieron en el pasillo. Derek permaneció sentado en la caja, con las manos cruzadas sobre el regazo, intentando ignorar el dolor en el pecho. Ese que solo llega cuando algo muerto hace tiempo empieza a despertar. Se levantó, miró el relé que ella había arreglado y sonrió. Tal vez no era solo la nave la que necesitaba reparación. Más tarde esa noche, tras fijar las nuevas coordenadas de salto a la estación Luco, pasó por sus aposentos. Su puerta estaba abierta lo justo para que oyera un suave zumbido. Suave, rítmico, una nana en un idioma que no reconocía. Se detuvo y siguió caminando. No porque no le importara, sino porque algunas cosas estaban destinadas a ser escuchadas primero desde la distancia. Para ser ganadas, no reclamadas. Y eso, pensó, era el comienzo de algo mejor que la propiedad o el rescate. Era el comienzo de la elección, de la pertenencia. Y en el frío vacío del espacio, donde la esperanza solía ser una moneda que nadie podía permitirse, eso lo valía todo. El mensaje llegó como estática, crepitante, roto y enterrado en lo profundo de un relé codificado que no había sonado en años. Derek casi lo ignoró. Estaba escaneando contratos de salvamento mientras el tren se acercaba al anillo exterior de la estación Luco, buscando algo medianamente legal para pagar las tarifas de atraque y el combustible. Pero el mensaje no llegó por los canales oficiales. Se deslizó de lado como un susurro a través de un respiradero roto. Patrón de tráfico no identificado detectado. Referencia cruzada. Origen Terai. Objetivo confirmado. Activo Cira. Alto valor. Se quedó paralizado. El nombre de Cira en un canal de banda ancha. Eso no se suponía que pasara. No le había contado todo sobre su pasado. No había insistido. Pero había asumido que cualquier rastro que hubiera dejado se había enfriado. Quizás era una ilusión. Quizás una tontería. Copió el audio en un archivo privado y apagó el sistema. No había forma de saber si las viejas comunicaciones del REN ya habían hecho eco de la señal. La paranoia le subió al pecho como humo. Se puso de pie y se giró hacia el pasillo, con el pulso acelerado. Ella estaba en la bahía de mantenimiento delantera, desviando una línea hidráulica corroída del sistema de elevación auxiliar. Levantó la vista cuando él entró, y sus ojos se encontraron con los suyos de inmediato. «Estás tenso», dijo. «¿Siempre se te da tan bien leer a la gente?» No sonrió. Solo cuando no lo disimulan bien. Él no respondió de inmediato. Simplemente se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. El silencio se extendió entre ellos. No era la quietud amistosa que habían estado construyendo. Esto era denso. Cargado. Intercepté un mensaje, dijo al fin. Cifrado. Banda baja. Alguien te busca. No se movió. No habló. Dijo que eres un activo de Terai. De gran valor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cuchillo entre ellos. Por un momento, Derek no supo qué esperar. Pánico. Negación. Ira. En cambio, Cira se sentó sobre sus talones, se limpió las manos con calma en un trapo y miró al suelo como si hubiera estado esperando esto. Pensé que tendría más tiempo, dijo en voz baja. Dio un paso adelante. Cira. ¿Quién envía ese mensaje? Alguien a quien una vez llamé mi tío, dijo. Lord General Aetherian. Primero de la llama coronada. Lo dijo como si no significara nada, como si fuera solo otro título dicho al viento. ¿Él es quien te vendió? No, respondió. Mi gente lo hizo. El Alto Consejo de Terai me consideró no apta. Mostré una variación emocional inapropiada. Así es como lo expresaron. Demasiada reacción. Demasiadas preguntas. ¿Te refieres a ser humana? Soltó un suspiro. Por estar viva. Se levantó lentamente,
metiendo el trapo en su cinturón. Su postura permaneció tranquila, pero su voz perdió la serenidad. Había algo crudo bajo sus palabras ahora. Algo que comenzaba a resquebrajarse. Nací en la casta gobernante de Val Toure, uno de los últimos linajes verdaderos antes de la Gran Purga. Mi hermana y yo fuimos criadas en el Templo Mayor, entrenadas en disciplinas lógicas y protocolos de neutralización política. Se suponía que no debíamos sentir. En realidad, no. Las emociones fueron refinadas fuera de nosotras. Hizo una pausa. Alari era mejor ocultándolo. Ella interpretó el papel. Yo no podía. Hice preguntas. Reí cuando no debía. Lloré cuando la marcaron por desafío. Eso fue suficiente para llamarme defectuosa. Derek guardó silencio, observándola atentamente. Vio sus nudillos blanquearse donde sus manos apretaban el costado del banco de trabajo. Lo llamaban eliminación, continuó. Una esterilización de la desviación del linaje. Una mañana me desperté con un brazalete neural en el cuello y una identificación de transporte grabada en la muñeca. Me donaron a la flota fronteriza de las llamas de la corona. La flota de mi tío. Y él no lo detuvo. Observó y luego se dio la vuelta. Derek se acercó, más silencioso ahora. ¿Cómo sobreviviste? Sira finalmente lo miró. Sus ojos plateados brillaron levemente bajo la luz del techo. Me hice útil, dijo. Reparaba sistemas que nadie más podía entender. Diagnosticaba fallas en el núcleo de la flota antes de que causaran apagones. Ofrecía valor. Así que me pasaron de una nave a otra. Siempre lo suficientemente útil para mantenerme con vida. Nunca lo suficientemente importante como para ser notada. Ella rió suave y amargamente. Hasta que dejé de ser útil. Entonces me vendieron una y otra vez. Él se acercó a ella, colocando suavemente una mano en el banco cerca de la suya. Cerca, pero sin tocarla. ¿Por qué no corriste antes?, preguntó. No había a dónde ir. ¿Y ahora? Ella sostuvo su mirada. Esta vez no apartó la mirada. Ahora sí. Él asintió una vez, sin hablar. Algo dentro de él cambió. Algo tácito, como una atadura formándose silenciosamente entre ellos. Entonces su expresión se ensombreció de nuevo. No se detendrán, Derek. Los nobles Tari no dejan las cosas sin hacer. Si un Terian me está rastreando, no estará lejos. He visto lo que le hace a quienes rompen el protocolo. No eres suyo para castigarte. Ella inclinó la cabeza ligeramente. Un sistema roto no lo ve de esa manera. Caminó de un lado a otro, con la mente funcionando. Podemos desviarnos. La estación Luco ya no es segura. No si alguien está transmitiendo tu nombre a través del espacio de los carroñeros. Conozco a un hombre en el Valle de Quesar. Me debe una. Podemos mantener un perfil bajo. Reagruparnos. No le tengo miedo. Dijo después de un momento. No le tengo miedo. Dijo después de un momento. No le tengo miedo. Le tengo miedo. Dijo después de un momento. Le tengo miedo. Le tengo miedo. Derek la miró. Tengo miedo de lo que haré si lo vuelvo a ver. Ahí estaba, el calor bajo el control, la tormenta bajo las aguas quietas. Ni miedo, ni sumisión, sino rabia, aferrada y enroscada como una serpiente esperando el momento oportuno para atacar. Él lo entendía demasiado bien. Más tarde, después de cambiar el rumbo y restablecer el de la nave, la encontró sentada en la sala común, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. No los abrió cuando él entró, pero habló. ¿Sabes por qué arreglo tu nave?, preguntó. Él se apoyó en la puerta. Porque nos mantiene vivos. No, dijo ella. Porque cada vez que reparo un cable roto o redirijo un sistema moribundo, siento que estoy recuperando algo que intentaron borrar. Abrió los ojos lentamente. Mis manos estaban hechas para la adoración, para la programación ceremonial y la formalidad política, pero me convirtieron en una herramienta, en una esclava. Cada reparación que hago es como si reescribiera ese propósito.
Derek asintió. Y cada vez que arreglas algo, me siento menos solo. No se tocaron. No se acercaron. Pero en ese momento, el espacio entre ellos no estaba vacío. Estaba lleno de algo frágil e innegable. No romance. Todavía no, pero un reconocimiento. Dos cosas rotas. Aún volando. Y por ahora, eso era suficiente. El espacio alrededor de Kesars Hollow estaba tan muerto como su nombre sugería. No era un planeta. No era un planeta. Solo una luna llena de viruelas orbitando los restos de lo que una vez fue una próspera colonia minera. Los túneles ahuecados bajo la corteza ahora servían como refugio para comerciantes que preferían sus tratos en secreto y a sus visitantes sin anunciar. Derek apagó los motores del Ren y la dejó derivar para acercarse manualmente. El casco de la nave crujió en protesta como siempre lo hacía cuando tenía que reducir demasiado la velocidad. Fuera de la ventana, formaciones rocosas dentadas se curvaban alrededor de la entrada al puesto de avanzada como garras. Ninguna luz de bienvenida. Ninguna baliza. Solo un suave pulso de una torre de señales enterrada. Apenas suficiente para detectar a menos que supieras qué buscar. Sira se sentó en el asiento del copiloto, repasando las lecturas en silencio. No había preguntado por qué venían. No tenía por qué. Ahora confiaba en el instinto de Derek, y él en el de ella. La estación no aparece en las cartas astrales oficiales, dijo, guiando la nave por un estrecho pasillo de entrada excavado en la roca. Es intencionado. Solo quienes saben dónde está la encuentran. ¿Y esa gente? Preguntó con la mirada fija. Él sonrió con suficiencia. De esos que disparan primero y facturan después. El Ren atracó con un fuerte siseo hidráulico. Derek apagó los sistemas y se puso de pie, colgándose el cinturón de herramientas al hombro. Quédate con la nave, dijo por costumbre. Sira arqueó una ceja. No causaré problemas. No es eso lo que me preocupa, respondió. Es lo que pueda causar este lugar. Ella no discutió, pero la forma en que lo siguió con la mirada hasta la escotilla le indicó que no pensaba quedarse quieta si las cosas se torcían. En cuanto bajó de la nave, el hedor a aire reciclado y aceite de motor viejo lo golpeó como un muro. Dentro del puesto de avanzada, las luces parpadeaban débilmente, proyectando largas sombras que se retorcían sobre las paredes llenas de grafitis y el suelo agrietado. Los túneles zumbaban con voces silenciosas, metal tintineante. El zumbido sordo de la maquinaria. La vida aún se aferraba allí, aunque fuera desesperada y sucia. Derek encontró a su contacto justo donde esperaba, detrás de un banco de trabajo desordenado en la guarida de un mecánico excavada en una antigua cámara de mineral. El hombre no levantó la vista cuando Derek se acercó, con los dedos hundidos en las entrañas de una bobina de propulsor fundida. Tienes un aspecto horrible, dijo el hombre. Derek se apoyó en el marco. Me alegra verte también, Garen. Garen finalmente levantó la vista, entrecerrando los ojos a través de una visera agrietada. Lo último que supe de ti estaba muerto, o en la ruina, o ambas cosas. He mejorado. Qué pena. Me habría venido bien la herencia. Derek sonrió. Sigue sin ser gracioso. Garen se limpió las manos con un trapo y se recostó en su silla. ¿Qué te trae a este precioso antro? Si estás aquí para vender, te lo advierto. Los precios están peor de lo habitual. Y los compradores están nerviosos. No voy a vender. Necesito cobertura. La expresión de Garen cambió. ¿Qué tipo de cobertura? Del tipo en el que nadie sabe que estamos aquí. Sin pings. Sin señales de comunicación. Sin huellas digitales. Garen lo miró fijamente un largo momento. Luego se inclinó. ¿Qué trajiste en esa nave? ¿Derek? Derek no respondió de inmediato. No tenía por qué hacerlo. Garen suspiró. Siempre elegías a los complicados. Ella no es una cosa, dijo Derek en voz baja. Es alguien que ya lo ha perdido todo. No voy a dejar que se pierda también. Garen lo estudió por un instante. Has cambiado.
Tal vez, dijo Derek. O tal vez solo recordé quién solía ser. Después de una pausa, Garen asintió. Tendrás que mantenerte discreto en los túneles más profundos. No uses el comunicador. No hables con nadie. Si te preguntan, nunca estuviste aquí. Y Derek, añadió, acercándose, deberías saber que hay una recompensa. Una mujer Terai sin registrar. Un agente de inteligencia de alto nivel. Sin nombre, pero las marcas físicas coinciden. Derek apretó la mandíbula. ¿Quién la emitió? No es una bandera pirata. Esto es limpio, profesional, posiblemente de nivel del consejo. Derek no le dio las gracias. Simplemente se dio la vuelta y regresó al Ren, con el peso en el pecho aumentando a cada paso. Encontró a Sira en la rampa de carga, observando el pasillo vacío como si estuviera escuchando fantasmas. No le preguntó qué había averiguado. No hacía falta. Saben que estás vivo, dijo. Y no solo miran, sino que pagan. Sira exhaló lentamente, lo más parecido al miedo que había visto en su rostro desde el día que se conocieron. No se detendrán, susurró. Lo sé. Y te verán arrastrado a ello. El hueco de Kesar no nos protegerá para siempre. Derek se acercó. Entonces no nos quedaremos para siempre. Ella lo miró entonces, algo afilado y vulnerable detrás de sus ojos plateados. ¿Por qué sigues ayudándome? Él guardó silencio durante un largo momento. Porque no les perteneces, dijo. Y tal vez ayudarte sea la única manera de dejar de cargar con lo que no hice por Lena. Ahí estaba. La verdad al descubierto. No más fingimientos. Sira lo miró como si lo viera por primera vez. No solo como su salvador o capitán, sino como alguien que se derrumbaba silenciosamente bajo el peso de su propia culpa. No quiero ser tu segunda oportunidad, dijo ella. No lo eres, respondió él. Eres mi primera opción. Algo pasó entre ellos entonces, no dicho, innegable. Ella se acercó y esta vez fue su mano la que se extendió primero. Le tocó la cara suavemente, sus dedos fríos contra su piel, sin reclamarlo, solo reconociéndolo. Él se apoyó en su palma, cerrando los ojos. Cuando los abrió de nuevo, su rostro estaba a centímetros de distancia, su aliento cálido. Ella no se movió. Él también. Su beso fue suave, sin calor. Sin desesperación. Solo el encuentro silencioso de dos personas que habían estado solas durante demasiado tiempo, permitiéndose finalmente ser vistas. Su mano se deslizó hasta su pecho, descansándola sobre su latido. Sus dedos encontraron el borde de su trenza. Cuando se separaron, ella susurró, «Tenemos que seguir adelante». Él asintió. «Pero ya no estamos solos», añadió ella. «No», dijo él. «Ya no». Y en lo profundo de los huesos de esa luna rota, algo sagrado se agitó. No esperanza. Todavía no. Pero el comienzo de algo que podría sobrevivir a la oscuridad. Juntos. El silencio que flotaba dentro del Ren no era pacífico. Era del tipo que te hacía sentir el pulso demasiado fuerte. Derek estaba de pie en el centro de la cocina, con una taza de café sintético medio frío olvidada en su mano. No había tomado un sorbo. El zumbido de los motores. El sutil balanceo de la nave y la deriva. El suave y ocasional ruido metálico de los mamparos. Todos se desvanecieron bajo el sonido que realmente embrujaba el espacio. Pasos que no estaban allí. Sara se había ido. No perdida. No tomada. Pero se había ido. Por su propia elección. Se había lanzado a la oscuridad en una cápsula de escape atada con el rastreador que sus enemigos habían puesto en el Ren. Fue un movimiento limpio. Brillante incluso. Sabía que perseguirían la señal. Sabía que le daría tiempo a Derek. Pero lo que Derek no sabía, para lo que no estaba preparado, era lo vacía que se sentía la nave sin ella. Se paseó. Revisó los registros de los sensores por quinta vez. Escaneó cada centímetro de la trayectoria de la cápsula.
observándola desplazarse lentamente hacia la cubierta del cinturón de escombros como un barquito de papel desapareciendo en humo. Había activado un protocolo de combustión suave, uno que solo ella podría haber diseñado. Silencioso, casi invisible, lo suficiente para ocultar su verdadera posición. Lo suficiente, tal vez, para sobrevivir. Pero la supervivencia no estaba garantizada. No en esta galaxia. No cuando la llama coronada te perseguía. Se apoyó en la consola. Nudillos blancos. Vamos, Sara. No le susurró a nadie. No hagas que me arrepienta de haber confiado en ti. La nave permaneció en silencio. Revisó el cronómetro. 3 minutos desde el despegue. Habían acordado 3 minutos. Dijo que era todo lo que necesitaba antes de activar la baliza y activar el velo de sigilo. 3 minutos y luego saltaría a las coordenadas de encuentro. Pero 3 minutos nunca se sintieron tan largos. Derek apretó la mandíbula. Su dedo se cernió sobre el comando de salto. La nave de fuego coronada se había ido hacía rato, mordiendo con fuerza el anzuelo, pero si esperaba demasiado, la cápsula lo perdería en el vacío. Su pulgar abrió la línea de comunicación. Cápsula. ¿Me copian? Sara, adelante. Respondió la estática. Y entonces, finalmente, su voz, débil y crepitante, se filtró a través del ruido como la primera luz que se abre después de una tormenta. La baliza se cayó. El pulso se interrumpió. Estoy a salvo. ¿Y tú? Derek exhaló tan fuerte que casi lo hizo caer de rodillas. Sí, dijo, riendo sin aliento. Ahora sí. Entonces salta, dijo ella. He fijado las coordenadas en la red de sigilo. Boya de navegación. Nos encontraremos al otro lado. Dudó. Sira. Estaré allí, dijo ella. Ahora vete. Los motores del Ren rugieron a la vida. Las estrellas afuera se doblaron en rayas plateadas y azules, y en el siguiente aliento, desaparecieron. Emergieron a la sombra de un mundo muerto. El planeta de abajo era un cascarón frío. Su superficie hacía mucho tiempo despojada de cualquier cosa que valiera la pena rescatar. Pero orbitándolo había un anillo de satélites, cada uno ya no funcional, reliquias de una red de comunicación construida por una especie que no había existido en siglos. Era el cementerio perfecto para esconderse. Derek llevó al Ren a una deriva baja, con los motores en silencio y los amortiguadores de potencia activados. Ajustó los escáneres a una banda estrecha, sintonizado solo con la frecuencia de la cápsula de Sira, y esperó. 10 minutos. 15. Su mente corría con posibilidades. ¿Y si la cápsula fallaba? ¿Y si el campo de escombros cortaba su trayectoria? ¿Y si la nave lanzallamas coronada daba la vuelta y allí? Un parpadeo en la pantalla. Un suave ping de baliza, enmascarado bajo capas de código tan sutil que solo alguien que supiera dónde buscar lo captaría. Sonrió, negando con la cabeza. Por supuesto que lo hiciste. Abrió las abrazaderas de acoplamiento y realineó la nave. Cuando su cápsula finalmente conectó, Laren dio una suave sacudida, un sonido que por una vez reconfortó a Derek. Se quedó de pie junto a la esclusa de aire mientras la cápsula se descomprimía. La puerta se abrió con un siseo, y allí estaba ella. Viva. Su cabello verde estaba recogido, aunque algunos mechones se habían soltado y flotaban en la gravedad artificial. Su piel brillaba tenuemente por el esfuerzo de la quemadura. Parecía agotada, pero su mirada era aguda. Firme. Lo lograste, dijo él, apenas por encima de un susurro. Ella asintió. Te dije que lo haría. Todavía odio que lo hiciera sola. Tenía que hacerlo. No me habrías dejado si te hubiera contado el plan completo. Sí, murmuró. Porque era una locura. Funcionó. Ella dio un paso adelante, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver el pulso en su cuello. Sin decir palabra, extendió la mano y le tocó el hombro, luego la cara. Estoy aquí, dijo en voz baja. Él no respondió,
Solo se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la de ella, con los ojos cerrados. Y por un momento, la galaxia se desvaneció. Más tarde, volvieron a sentarse en el compartimento del motor, igual que la noche anterior al despegue. Pero esta vez, el silencio era cálido, merecido, compartido. Ella fue la primera en hablar. No se detendrán. No, dijo Derek. Reconstruirán. Reiniciarán la recompensa. Ven más fuerte. Lo sé. Ella lo miró, escrutando su rostro. ¿Qué vamos a hacer? Dudó, luego se quedó en silencio. Dejamos de correr. Sira giró la cabeza. ¿Qué quieres decir? No esperamos a que nos encuentren, dijo. Los encontramos. Ella guardó silencio. Entonces, la estación de retransmisión asintió. Llamas coronadas, puesto de escucha en el cinturón Pira. Lo alcanzamos. Borramos el sistema de recompensas. Te borramos de su red. Tal vez les enviemos un mensaje que no olviden. Sira exhaló lentamente. Sus ojos se habían vuelto más fríos, pero no de miedo. Era claridad. Resolución. Sé cómo funcionan sus sistemas, dijo. Sus puntos ciegos. Donde conectar y apagar el latido. Entramos juntos, dijo él. No más cápsulas de escape, respondió ella. Sonrieron, y en ese momento, ya no eran fugitivos. Eran una tripulación. Un plan comenzó a formarse. Se trazaron las líneas, se inventariaron los suministros, se cargaron las armas, se calcularon las coordenadas, y a través de todo, el vínculo entre ellos, cuidadosamente construido, dolorosamente probado, se mantuvo firme. Había comenzado como un rescate, pero esto era la guerra. El silencio antes del ataque fue diferente a cualquier silencio que hubieran compartido. Sira estaba sentada en el asiento del copiloto, con la mirada fija, expresión indescifrable. Vestía una sencilla chaqueta negra de trabajo, nada ceremonial, nada noble. Pero había algo en su forma de sentarse ahora. Erguida, segura, como una espada que finalmente hubiera dejado de esconderse en su vaina. Frente a ella, Derek ajustó la secuencia de salto del Ren, sus dedos moviéndose con silenciosa precisión. No habló. No lo necesitaba. El plan ahora estaba claro. Se acabó correr. Se acabó la esperanza de ser ignorados. Estaban llevando la lucha al corazón del sistema que había intentado borrarla. El relé de llama coronado en el cinturón de polvo Pira era su objetivo. Una estación encubierta, de grado militar, lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida, pero crucial para rastrear naves rebeldes, recompensas y rastros de fugitivos. Era el centro neurálgico de la cacería. Si la cortaban, Sira se volvía invisible de nuevo. Si la borraban, otros como ella podrían finalmente tener una oportunidad. La pantalla de navegación emitió un suave pitido, el punto de salto fijado. ¿Listos?, preguntó Derek. Sira no se giró hacia él, pero su voz sonó firme. He estado lista desde el día en que me pusieron un número en el cuello. La nave saltó. Las estrellas se estiraron, se doblaron y luego volvieron a enfocarse. Y allí estaba. El relé. Desde la distancia, parecía un trozo flotante de chatarra industrial. Gris, irregular, parcialmente protegido por la densa niebla de los asteroides fracturados del cinturón Pira, pero bajo el blindaje oxidado y las antenas señuelo, era todo dientes. Derek voló bajo, agachándose bajo los arcos de los sensores. Sira monitoreó los escaneos desde su lado, analizando los datos del perímetro y enviando telemetría falsa a la IA de la estación. Creen que somos un carguero a la deriva, dijo, pero solo tenemos 6 minutos antes de que el núcleo envíe señales a la flota. Es más tiempo del que necesitamos. Atracaron con fuerza. La abrazadera magnética encajó con una sacudida que resonó por todo el casco. Sin alarmas. Todavía no. Sira ya estaba en la escotilla, revisando la pistola de iones que llevaba en la cadera, un modelo antiguo que Derek le había regalado,
modificado con un estrangulador de pulso. No era un arma para ejecuciones. Era un arma para sobrevivir. La siguió a la esclusa de aire, con su propio blaster atado a la espalda y una bolsa de amortiguadores de señales cruzada sobre el pecho. Cuando la escotilla se abrió y se deslizaron hacia el oscuro pasillo de la estación, el cambio fue inmediato. Luz fría, aire metálico, el zumbido estéril del diseño de la llama coronada. Fue como adentrarse en un recuerdo que ninguno de los dos quería recordar. Cira abrió el camino, moviéndose con la confianza de quien hubiera memorizado estos pasillos con dolor. Evitaba el primer nodo de seguridad con facilidad, sus dedos danzando sobre el panel agrietado como si recordaran una vieja canción. Crecí entre estos sistemas, dijo en voz baja mientras caminaban. Mi primera tarea fue catalogar los esquemas de las estaciones repetidoras. Tenía 12 años. Dijeron que era una práctica para cuando me ganara el derecho a hablar. ¿Nunca lo hiciste bien?, preguntó Derek. No fui lo suficientemente obediente. Llegaron a la cubierta de control principal. Un solo guardia estaba junto a la entrada principal. Tiri, con armadura blanca y dorada. Joven. Demasiado joven para haber visto una guerra real. Cira no dudó. Salió al descubierto, con las manos ligeramente levantadas. No en señal de rendición, sino de distracción. El guardia se giró, sobresaltado. Para cuando tomó su arma, Derek ya estaba detrás de él. Una rápida sacudida del bastón de pulso lo dejó helado. No letal. Eficiente. Cira lo miró, luego a Derek. Gracias. Se encogió de hombros. Él no pidió esto. Entraron en la sala de retransmisión. Filas de pantallas parpadeaban silenciosamente, rastreando una docena de señales marcadas. Una de ellas aún llevaba la antigua firma de Cira, deslizándose por el espacio. Un número junto a ella parpadeaba en rojo. Objetivo prioritario. La miró fijamente un largo momento. Luego se sentó, conectó su nodo de interfaz y comenzó a escribir. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Derek. Borrándome. No solo borró la firma. Reescribió los parámetros. Cambió los registros de recompensas. Inundó el sistema con identificaciones falsas y señuelos, enterrando su perfil en un mar de desinformación. Luego activó un virus de retroalimentación de bucle. Uno que había escrito hacía meses. Cuando aún creía que podría necesitarlo. Las pantallas a su alrededor parpadearon. Listo, dijo. ¿Eso es todo? Lo miró, y en sus ojos había un brillo que él no había visto antes. No, dijo. Ahora lo quemamos. Insertó la orden final. El núcleo de fusión del relé comenzó a desestabilizarse. Las alarmas sonaron. Corrieron. De vuelta por los pasillos, a través del laberinto metálico de una estación moribunda. Las luces parpadearon en rojo. Protocolos de emergencia activándose. Las puertas se cerraron de golpe tras ellos mientras el sistema comenzaba a colapsar. Llegaron al REN justo cuando se produjo el primer temblor. La nave se sacudió al despegar. El casco exterior recibió la onda expansiva como un puñetazo en el costado. No miraron atrás. No quedaba nada que ver. Solo humo, estrellas y silencio. Y libertad. Horas después, el REN flotaba silenciosamente por el vacío del espacio profundo. Estaban sentados en la cabina, sin decir palabra. La nave estaba intacta. El relé había desaparecido. Y por primera vez desde que se conocieron, no había alertas. Ni rastreadores. Ninguna amenaza acechando a la vuelta de la esquina. Solo quietud. Derek se giró hacia ella. ¿Y ahora qué? Cira sonrió suavemente. Ahora construimos algo. No por miedo. Por decisión propia. Estudió su rostro. La mujer que una vez había estado detrás de un cristal como un objeto, como una etiqueta de precio. Ella ya no era esa mujer. Y él no era el hombre que la encontró allí. ¿Qué quieres construir?, preguntó. Ella pensó por un momento. Luego dijo, un hogar. No era la palabra que esperaba.
Era mejor. Tengo herramientas, dijo. Tengo planos, respondió ella. Ambos rieron. Suavemente. Honestos. Y llenos de la clase de luz que solo llega después de sobrevivir a lo peor de la oscuridad. Semanas después, en la órbita de una luna tranquila y no reclamada mucho más allá de los sistemas centrales, una pequeña nave aterrizó junto a un trozo de tierra virgen. Sin marcadores. Sin muros. Sin fronteras. Solo cielo, tierra y posibilidad. Dentro de esa nave, un hombre y una mujer trabajaban codo con codo. Ella construyó los sistemas centrales de la granja. A mano, cada circuito deliberado. Restauró el revestimiento del casco con cuidado, grabó viejas cicatrices lisas. Cultivaron cosas, arreglaron cosas, compartieron el silencio y el sonido. Aprendieron a descansar. Y una noche, bajo estrellas que ninguno de los dos había nombrado jamás, él le dio un sencillo anillo, de metal retorcido, rescatado de los restos del relé, aún marcado con el sello de la llama coronada. Ella lo llevaba no como una cadena, sino como símbolo, no de lo que le habían quitado, sino de lo que había recuperado. Y juntos, permanecieron en la oscuridad, sin miedo a quien pudiera venir, porque ya habían enfrentado lo peor y habían sobrevivido, libres, en casa, completos. El sol allí no era como aquellos bajo los que Derek había crecido, no cegador ni cruel, sino suave, con un tono dorado, proyectando sombras que se extendían lentamente sobre la hierba pálida. Su pequeña granja se alzaba tranquila bajo su calor, construida con chatarra, sudor y amor. No era gran cosa, solo una estructura de una sola habitación con un núcleo de fusión y un jardín en crecimiento, pero era suya. Y hoy, se sentía más como un hogar que nunca. Sierra estaba junto a la escotilla abierta de la nave, descalza bajo la luz de la mañana, con el cabello suelto y bailando al viento. Su piel captaba la luz como siempre, brillando tenuemente, como la luz de la luna entrelazada con algo vivo. Observaba el viento moverse entre las hojas, sin hacer nada, por una vez, simplemente existiendo. Derek la vio desde la esquina del jardín, donde había estado arreglando la válvula de riego, y se quedó paralizado. No porque luciera perfecta, aunque lo era, sino porque sonreía. No la media sonrisa que esbozaba cuando lo tomaba el pelo. No la cautelosa curva de sus labios cuando intentaba ocultar su emoción. Esto era real, amplio, sin miedo. Parecía libre, y él supo, en ese momento, que todo lo que habían hecho, todas las carreras, todo el sangrado, los destrozos y las reconstrucciones, los había llevado a esto. Se limpió las manos en la camisa, dejó caer la llave inglesa y cruzó el claro lentamente. Ella se giró hacia él cuando estuvo cerca, como si lo hubiera presentido antes de que emitiera un sonido. Sus ojos se clavaron en los de él, y por un segundo ninguno de los dos habló. Entonces susurró, «Sigues mirándome como si fuera a desaparecer». Se acercó en voz baja. «Todavía no me creo del todo que seas real». Ella inclinó la cabeza, bromeando. «¿Quieres una prueba?» Y antes de que él pudiera responder, ella extendió la mano y lo besó. No fue un beso cauteloso. No como el primero. Fue cálido, seguro, profundo. Sus manos encontraron su cintura, su espalda, abrazándola como si ya no necesitara pensar. Como si supiera exactamente dónde pertenecía. Ella se fundió con él. Sus dedos se curvaron en su camisa, acercándolo más. Ya no había vacilación en su tacto. Ninguna tensión cautelosa. Solo calor, suavidad y deseo. Se separaron el tiempo suficiente para respirar, con las frentes juntas. «Echo de menos esto», murmuró ella. «Nosotros, sin nadie mirando, sin nadie persiguiéndonos. Nos lo hemos ganado», dijo él, rozando sus labios contra su mandíbula. «Cada segundo». Ella sonrió de nuevo, una sonrisa lenta y sensual que solo él veía. «Entonces ven a enseñármelo». No necesitó más invitación. Entraron juntos en el refugio, la puerta se cerró tras ellos. Dentro,
La luz del sol se filtraba por la ventana alta, proyectando líneas doradas sobre la cama que habían construido con espuma de carga sobrante y mantas rescatadas. La tocó con suavidad al principio, trazando la curva de su columna, la suave inclinación de su cadera, el lugar detrás de su oreja donde siempre jadeaba cuando sus dedos la rozaban. Ella respondió como una ola que llega a la orilla, presionándose contra él, guiándolo hacia abajo, su cuerpo arqueándose de necesidad. Sus besos se volvieron más urgentes, su aliento caliente contra su piel. Sabía a sal y viento y a la tranquila dulzura de alguien que finalmente elige el deseo después de una vida de restricciones. La ropa cayó entre susurros y bocas abiertas. Hicieron el amor lenta y reverentemente, como si se estuvieran mapeando el uno al otro por centésima vez y aún encontraran nuevos lugares para tocarse, para detenerse, para perderse. Cada jadeo, cada gemido, cada temblor era una promesa pronunciada sin palabras. Hundió la cara en el hueco de su cuello mientras ella lo abrazaba, sus cuerpos moviéndose al ritmo del viento exterior. Y cuando se unieron, no fue solo físico. Fue una rendición, una reivindicación, una liberación de todo dolor que alguna vez los había habitado. Después, yacían enredados entre las sábanas, piel contra piel, la cabeza de ella sobre su pecho, las manos de él acariciando perezosamente su hombro desnudo. «No quiero que hoy termine», susurró ella. «No terminará», dijo él. «En realidad no. No mientras estés aquí cuando despierte». Ella levantó la vista y lo besó en la mandíbula. «Siempre dices lo correcto. Solo digo lo que pienso». Se quedaron así hasta que salieron las estrellas, hasta que el sol se puso y la luna, suave y desconocida, se elevó sobre su tranquilo rincón de la galaxia. Aún quedaban batallas por delante, aún quedaban fantasmas tras ellos. Pero por ahora, por este día perfecto, no necesitaban correr ni pelear, solo se necesitaban el uno al otro. Y eso era suficiente.